¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy vamos a preparar el pastel preferido de la reina Isabel, nada más y nada menos que para la reina de nuestra casa. Este pastel es tan sencillo que los pequeños lo pueden hacer para sus mamás. Está facilísimo y queda delicioso. No se lo pierdan, quédense hasta el final. Comencemos. Vamos a ocupar galletas Marías. Lo que vamos a hacer con ellas es simplemente trocearlas. Más o menos en 4 o 5 trozos cada una. Miren, tienen que quedar así. Más o menos, trozos más grandes, trozos más pequeños. Justo así. Vamos a agregarle unas cuantas chispitas de chocolate, eso es a su gusto. Las vamos a mezclar muy bien. Esto para que queden bien repartiditas por todas las galletas. Ahora lo que vamos a hacer es a derretir nuestro chocolate y la mantequilla. Ustedes lo pueden hacer si gustan en horno de microondas y si es así, cada 15 segundos le tienen que parar, dar vueltas y con mucha paciencia seguir haciendo lo mismo hasta que tengan el chocolate bien derretido. Yo lo que hago aquí es que tengo una ollita con agua hirviendo, tengo el chocolate muy troceado y pues ya nada más voy a moverle hasta que se derrita. Pues ya que lo tenemos bien derretido, lo que vamos a hacer es agregar todo este chocolate a la mezcla de galletas. Hay que cuidar muy bien de secarle para que no caiga agua. Bien, mezclamos muy bien. Hay quien a este pastel le pone huevo. Yo no le quise poner huevo porque así queda riquísimo y con el afán de que el huevo no se le vacíe crudo, tenemos que hacer una cocción del huevo súper precisa. Lo tenemos que cocer a 50 grados centígrados. Entonces esto, la verdad es que le quita toda la practicidad a este pastel. Quería yo que fuera un pastel muy sencillo. Ya que tenemos el chocolate perfectamente mezclado con las galletas, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir nuestro molde de mantequilla o de aceite. Esto es únicamente para que pegue nuestro papel. No tenemos que ponerle mucho ni ser tan preciso. Ya le reparto la mantequilla y le voy a poner en el fondo papel encerado. No es necesario que sea papel para hornear. Con que sea papel encerado es suficiente. Esto es para que podamos desmoldar nuestro pastel. También, si no tuvieran un molde para pastel, lo pueden hacer en cualquier traste que tengan. Ya que tenemos así el molde, ya solo lo que queda es vaciar toda nuestra mezcla de galletas. Hay que tratar de cubrir muy bien, tratar de que no haya tantos huecos entre las galletas. Miren, hay que ir cubriendo muy bien. Primero todo el fondo con la galleta. Quiero tratar de acomodarla, incluso hasta la pueden trocear si les es más fácil, para que la base quede bien cubierta de galleta. Más o menos las vamos acomodando y es todo. Aquí el único cuidado que hay que tener es que vamos a ir vaciando poco a poco para que no nos quede tanto hueco sin galleta. Si vaciamos toda la galleta de un jalón, pues va a ser muy difícil que evitemos tanto hueco que van dejando las galletas. Pues miren, ya que estamos aquí terminando, hay que tratar de dejarlo muy uniforme para que no nos vaya a quedar zancón nuestro pastel. De ser necesario, hay que ir acomodando la galleta para tratar de dejarlo lo más plano posible, pues esta va a ser la base del pastel. Ya tenemos aquí toda la galleta acomodada. Ahora vamos a llevarlo al refrigerador por unos 30-40 minutos. Han pasado más o menos 40 minutos y ya está listo el pastel. Pueden sentir que ya solidificó el chocolate.
Entonces yo aquí sobre una rejilla lo voy a voltear. Listo, ya quedó. Ahora vamos a despegarle todo el papel. Pues ya está casi listo nuestro pastel. ¿Y por qué lo vacié aquí? Bueno, porque ya nos falta el último paso, que es cubrirlo con chocolate. Aquí ya tengo agua hirviendo y lo que voy a hacer es poner a derretir nuestro chocolate. Nuestro chocolate ya está completamente derretido, entonces ahora lo que voy a hacer con este chocolate es cubrir todo nuestro pastel. Antes de que se nos vaya a pegar en nuestra rejita, lo vamos a pasar al plato de presentación. Así es que con mucho cuidado. Finalmente decidí poner el pastel en un platón más grande con una blonda color dorada para darle un toque más majestuoso. Lo metimos al refrigerador unos 15 minutitos y después de eso lo vamos a decorar. Yo lo voy a decorar como lo decora MJ en uno de sus videos. La verdad me encanta cómo queda y es muy original y muy sencillo. Con el chocolate que sobró, porque siempre después de haber bañado el chocolate queda mucho chocolate abajo, bueno, lo recogemos y lo ponemos en una duya. Y simplemente se van a hacer grecas sobre él. Hasta donde les dé su imaginación. Pongan a sus niños a que las ayuden a hacer esto, que les hagan este pastel del 10 de mayo. Seguramente que a ellos estar haciendo todas estas figuritas les va a encantar. No tienen que tener ningún patrón. A los costados también se le vamos a hacer estas grequitas. Hay que tener un poquito de cuidado porque se van colgando por la misma gravedad. Listo nuestro pastel. ¿A poco no? Está súper sencillísimo. Espero que se animen a hacerlo en compañía de sus peques y pues felicidades en este Día de las Madres. Si te gustó este video, por favor, déjanos un like. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y muy importante, dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Hasta la próxima.